el versículo 1 hasta todo el capítulo 20, que es un capítulo larguísimo, nomás tiene 18 versículos. Génesis 20, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18, oramos y entramos en materia. Génesis capítulo 20. Dice la palabra de Dios. De allí partió Abraham a la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Chur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios, en sueño yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matará por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y sierva, y se lo dio a Abraham, y lo devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, para que él te es, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicado. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervos, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das de estar nuevamente en tu templo. Gracias porque eres tú el que dispone nuestras vidas para venir a aprender un poco más de ti. Seas tú usándome la noche de hoy para exponer fielmente tu mensaje, a fin de que en todo tú seas glorificado y exaltado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, este pasaje es bien interesante. Bien interesante. La noche de hoy he titulado la predicación Recaída de Abraham y respuesta de Dios. Recaída de Abraham y respuesta de Dios. Así he titulado este capítulo. Recaída de Abraham y respuesta de Dios. ¿Por qué recaída de Abraham? Porque había negado otra vez a su mujer. Si recordamos un poco la historia bíblica, por allá en Génesis capítulo 12, cuando hay hambre en la tierra, Abraham baja hasta Egipto por comida y por estar bien, pero antes de entrar a la tierra de Egipto habla con Sara y hacen un plan. Y acordémonos que Abraham siempre hace planes, como querer ayudar a Dios en los propósitos de Dios y en los planes de Dios. Entonces él también hace planes y dijo estas mismas palabras. ¿Cuáles? No es mi esposa, es mi hermana. Y el acontecimiento fue casi similar. Ahora, no es que es fácil realizarlo sin regresar a los hábitos de la Sí, Abraham
la recaída de Abraham, respuesta de Dios. Y vamos a ver versículo 1 y 2, iniciamos. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Neguev, y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Ahimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Dónde estaba Abraham? Porque dice, y partió de allí. Abraham estaba ubicado en el encinar de Mamre. Acordémonos que ahí termina el capítulo 18 de Génesis. Abraham en el encinar de Mamre, donde nuevamente Dios le da la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, que de ahí a un año Sara, su esposa, iba a dar a luz y a su hijo de la promesa. Pero al mismo tiempo en el encinar de Mamre, que se le aparece Dios, vemos que Abraham tiene esa conversación íntima con Dios. Una conversación de intercesión de Dios, de Abraham para con Dios. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde Dios le muestra a Abraham de que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y es prácticamente cuando le dice Dios, dice, ¿le esconderé algo a mi amigo Abraham? Y vemos que la respuesta es no. Dios le muestra los planes que tiene en destruir Sodoma y Gomorra. Abraham empieza esa intercesión con Dios y empieza a orar por estas ciudades paganas y comienza de forma muy bonita a decir Señor y acudir a la misericordia de Dios y a la justicia de Dios. Comienza con 50 personas, 50 justos, y le dice, la pregunta de Abraham es, si hubiera esos 50 justos, ¿destruiría todo? La respuesta es de Dios, ¿cuál es? No. Y vemos que Abraham conoce muy bien a su sobrino y sabe que no es diligente en evangelizar ni dar a conocer la palabra de Dios. Entonces comienza a bajar el número hasta que llega a 10. Si hubiera 10 justos sobre esas tierras, ¿destruiría? La respuesta sigue siendo no. Por amor de ellos, no lo destruiría. Entonces, capítulo 18 termina en ese contexto, Abraham en el encinar de Mamre. Cuando entramos al capítulo 19, encontramos ¿qué? Que lo vimos la vez pasada, la destrucción de Sodoma y Gomorra, de estas 4 ciudades, y vemos cómo Dios salva a Lot, saca a su mujer, a sus hijas, pero vemos que ni su mujer había creído en Dios, y sus hijas pues tampoco. Entonces la labor de este justo de enseñar del temor de Jehová no había sido la mejor. Dentro de ese contexto viene el capítulo 20 y es de ahí donde dice, y de allí partió Abraham, o sea, del encinar de Mamre, estaba cerca a la tierra de Sodoma y Gomorra, cerca donde fue la destrucción, porque acordémonos que cuando pasa todo esto, dice que Abraham sube al monte y ve la llanura, ¿y qué pasa? Y ve que todo estaba destruido. Entonces, dentro de ese contexto, Abraham que en sí tuvo temor, nuevamente, no había llegado la destrucción al encinar de Mamre, a la tierra de Canaán, porque la destrucción no era para la tierra de Canaán, pero vemos que tiene temor, ¿y qué hace? Comienza a caminar nuevamente. El problema con Abraham es que cuando él camina y empieza a caminar sin que Dios lo mande, ¿qué hace? Comete pecado. Vemos que cuando Abraham comienza a caminar sin que Dios le dice, venga, párese y vaya, no toma consentimiento de Dios, no hace oración, no busca a Dios, sino que él comienza a organizar sus planes, sus propósitos, sus proyectos sin Dios. Y yo creo que eso nos pasa a muchos de nosotros. En este capítulo Dios no le dice a Abraham, y vemos que Dios no habla con Abraham, ni le dice, vea, váyase a la tierra de Neguev, en la tierra de Gerar, no. No hay una conversación, una orden de Dios para Abraham, vea, haga esto o aquello, no. Simplemente Abraham creyó que era lo mejor y comenzó a andar nuevamente sin Dios. ¿Cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Creemos que podemos hacer ciertas cosas y no consultamos a Dios, sino que comenzamos a vivir de ciertas maneras creyendo que va a ser de bendición para nuestras vidas y a la final ¿cómo resulta? Muchas veces poniendo en peligro aún nuestras propias vidas.
Y es el contexto donde está el capítulo 20 de Génesis. Llega a esta tierra, sorprendentemente Sara sigue siendo hermosa. Acordémonos que Sara acá tiene un promedio de ¿qué edad? Sara aquí tiene un promedio de edad casi de 90 años. O sea, ya era una mujer de edad avanzada. Acordemos que el capítulo 18, cuando Dios le recuerda la promesa, ella se ríe porque dice una mujer de 90 años, ¿podrá tener hijos? O sea, era de edad avanzada, o sea, y aún así, ¿cómo sigue siendo? Muy hermosa. O sea, la apariencia física de ella, dicen los comentaristas, que era una mujer extremadamente bella. Por eso Abraham siempre tenía miedo y presentaba a Sara como ¿qué? Como su hermana. Como su hermana. Sin importar nada, sin tener ningún temor de Dios, sino que tenía temor de los hombres. Y vemos que Abraham en la lectura, vuelve y lo dice, no es que tuve miedo por causa de ella, que me matara. Imagínese, Marcela, usted que vaya con su esposo a un país extranjero y que le diga a su esposo, no, ella no es mi esposa, ella es mi hermana. ¿Usted cómo se sentiría? Muy bien. Pero lo interesante es que aquí ellos se pusieron de acuerdo. Aún en esto se pusieron de acuerdo. Sigue la lectura, versículo 3 de Génesis 20. Pero Dios vino a... Perdón. Entonces, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Entonces, versículo 1 y 2 vemos la recaída de Abraham. ¿Cuál es? Sara es mi hermana. Listo, no le interesa el temor de Dios. No, o sea, en este momento no toma consentimiento de Dios por esa acción, sino que dice, es mi hermana. Ya. Para librarse de su vida. Y pues automáticamente el rey de esa tierra, Abimelech, ¿qué hace? La toma. Era la costumbre de la época, o sea, no es que este rey está haciendo algo, no, era la costumbre de la época. Si había una mujer dentro del territorio del rey, y el rey le parecía hermosa y la quería para sí, pues simplemente ¿qué hacía? La tomaba. Obviamente, si no tenía marido. Y si tenía marido, que en muchas ocasiones, si en verdad le interesaba mucho al rey, pues mandaba a matar al marido. Era la costumbre. Por eso, Abraham dice, no, es mi hermana. Porque él sabía la costumbre de la época. Entonces, aquí vemos que Abimelech no hace nada que no está dentro de la costumbre. Pero lo interesante es que la toma, la lleva al castillo, a su casa, pero no se llega a ella inmediatamente. Y en ese proceso vemos la respuesta de Dios. Dios no habla con Abraham. Dios a quien se dirige directamente, a Abimelech. Y aquí es interesante. ¿Por qué razón? Porque Abimelech es un rey pagano. Estaba en una tierra pagana. No tenían temor de Dios. Se supone que aquí el justo es ¿quién? Abraham. Y con el que debería hablar era ¿con quién? Con Abraham. Pero en este momento la situación estaba en peligro ¿quién? Sara. Muy probablemente el hijo de la promesa. Y todo el honor de Abraham. Entonces, ¿Dios a quién se dirige? Directamente al impío. Dios también habla ¿con quién? Con el impío. ¿Y qué le dice? Versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí muerto eres. Ya, la sentencia. Bonita la sentencia que le da el rey, ¿no? Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, o sea, lo interesante es aquí que Dios interviene antes de que él llegue a ella. El acto sexual no había llegado. O sea, es lo interesante. Dios ordena todas las cosas a tal punto que Sara no sale damnificada, ni Abraham, ni nadie. Pero aquí hay algo interesante en la conversación de Abimelech con Dios. Y le dice, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿Matarás también al inocente? Esta pregunta es muy parecida a la oración que hace Abraham por Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda cuál era la pregunta?
si hubiera 50 justos, ¿acabarías toda esta tierra? Ahimelech no tenía conocimiento de Dios, no conocía a Dios, partamos de ahí. Pero hay algo interesante, es que Ahimelech va a la justicia de Dios y se acude a ella. Soy inocente, y la verdad era inocente. Soy inocente, ¿matarías al inocente? Versículo 5, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano. Ahimelech aquí le presenta un argumento bien interesante a Dios y le dice, vea, yo no he mentido, yo no he dicho mentira, yo la vi, me gustó, la tomé de acuerdo a las costumbres de la época, los que dijeron mentira fueron ellos, y aún así me vas a matar a mí. ¿Me vas a matar a mí? En este momento Ahimelech ha mostrado más integridad que el mismo Abraham. Es interesante. ¿Y quién es el justo? Abraham. Pero en este momento Ahimelech ha mostrado más integridad que Abraham. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Lo interesante es que el no morir de Ahimelech no dependía de su integridad en ese momento, sino el no morir de Ahimelech dependía de qué? De obedecer a Dios. De obedecer a Dios. Hasta el momento, íntegro. Pero le faltaba lo importante, obediencia a Dios. ¿Será que lo obedece? La sentencia está. Si llegas a ella, mueres. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso hipotético? Vamos a la parte de la misericordia de Dios. Señor, soy inocente, soy íntegro, no lo he hecho. Y bien, hasta ahí bien. Dice, es más, dice, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Íntegro total. No sabía que era esposa de Abraham. Quería complacerse a él mismo, pero no sabía que era esposa de Abraham. Entonces, en sí no había cometido el pecado aún. Los que mintieron, ¿quién fue? Abraham y Sara. Versículo 6. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. O sea, Dios sabía que en sí era íntegro, que no había cometido pecado todavía. Y dijo, yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí está el clima de este capítulo. El qué hacer. El qué hacer. Un rey que estaba actuando íntegramente hasta el momento. Un rey que no había mentido. Un rey que simplemente quiso complacerse a sí mismo, pero sin agredir y sin mentir y sin nada por el momento. No había cometido el pecado aún. Es más, él mismo argumenta, estoy limpio de corazón, limpio de manos, no lo he hecho. ¿Y Dios qué hace? Reconoce esa integridad de Ahimelech, porque la reconoce. Pero el punto de aquí, o el clima de aquí es, ¿va a obedecer o no va a obedecer? ¿Con qué voy con esto? ¿Los justos pecamos? Claro que sí. Y es más, muchas veces nos dan más clase de integridad los impíos, los que no tienen temor de Dios, que muchas veces nosotros, los que tenemos conocimiento de Dios y temor de Dios. En muchas ocasiones. En muchas ocasiones son más íntegros los de afuera que nosotros mismos. Moralmente hablando, podemos decir que son más íntegros los de afuera que nosotros. ¿Por qué? Porque el que más tiene conocimiento, más se le exige.
Y uno puede decir, pero ¿qué está pasando aquí? Si Dios mismo en este versículo 7 resalta una labor de Abraham, y es que es profeta, mujer de profeta, y ve y la entregas porque él es profeta y orará por ti. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, en este partido, ¿cómo? Ahimelech también debería estar sorprendido. ¿Por qué razón? Porque el que mintió no fue él, fue Abraham, el profeta de Dios. ¿Queda claro de que cometemos pecados? Sí. ¿Cuál es el punto entonces acá? Si cometemos pecados, si muchas veces no guardamos nuestra integridad, sino que vive más íntegramente los de afuera que nosotros. Todo se basa en este punto. ¿Obedece o no obedece? Sencillo. ¿Por qué entró el pecado al mundo? Por la desobediencia de un solo hombre. Por esa sencilla razón. Cuando vino el diluvio, ¿por qué nuevamente vino la maldición sobre una familia, sobre uno de los hijos? Por la desobediencia de un solo hombre. En este momento del capítulo 20, hemos visto muchos sub y bajas de Abraham. ¿Y por qué hay esas bajas de Abraham? ¿Por desobediencia de quién? De él. ¿Y hay consecuencias? Sí hay consecuencias. Entonces el punto está en ese. ¿Obedecemos o no obedecemos? Aquí Abimelech tenía dos opciones. O obedece o simplemente complace su deseo carnal. ¿Cuál era su deseo carnal? Estar con Sara. Sencillo. Pero vean, lo interesante es que Dios es muy claro aquí y dice, y si no la devolvieres, sabes que ciertamente morirás. Le da la opción de que viva. Y no solamente de que viva él, sino que viva todo su reino. Porque la muerte no estaba sentenciada solamente para él, sino que la muerte estaba sentenciada ¿para qué? Para todo el reino. ¿Qué hacer? Y muchas veces nosotros nos encontramos en esta posición. Y a esta posición quería llegar. Claro, cometemos pecados, sí. Pero tenemos que ir en arrepentimiento y fe. Y si confesamos nuestros pecados, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer lo que Dios manda? ¿O simplemente vamos a seguir complaciendo los deseos de nuestra carne? ¿Qué haríamos? Si seguimos complaciendo los deseos de nuestra carne, sencillamente estamos dando evidencia ¿de qué? De que no creemos en Dios. Simple. El creer, el yo decir que yo creo en Dios, me debe llevar a mí ¿a qué? A vivir como Él manda, o sea, en obediencia a su palabra. Si no obedezco, puedo darme azotes, puedo subir un monserrate de rodillas, puedo hacer 1000 cosas, pero si mi vida no es de obediencia a Dios, pues sencillamente estoy dando evidencia de que no creo en Dios. Que ahí me le está en una posición bien difícil. Era un rey pagano, creía en muchos dioses, pero le está hablando el Dios verdadero. Y lo interesante es lo que hace en el versículo 8. Dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras de los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. ¿Qué hace Abimelech? Se levanta a tomar consejo. Simple, sencillo. Se levanta Abimelech a tomar consejo. Lo interesante en el versículo 8 es que entra un temor ¿en quién?
en todos los que escucharon esa manifestación de Dios que le hizo a Abimelech. Entra temor de Dios. Dice la palabra de Dios: fueron oídas tus palabras y yo temí. Y aquí hay un temor verdadero. ¿Por qué razón? Porque era el mismo Dios que estaba sentenciando todo. ¿Cuánto de nosotros teme cuando se enfrenta a la verdad de Dios? Es interesante porque dice la misma escritura que los demonios creen y ¿qué hacen? Y tiemblan. Y tiemblan. Nosotros decimos creer. Bien. ¿Cuánto de nosotros temblamos? Dice el profeta Isaías: oí tu voz y temblé. ¿Cuánto de nosotros cuando nos enfrentamos a estas verdades nos pasa eso? O simplemente leemos las escrituras como por cumplir un requisito y nuestra vida sigue siendo la misma de siempre. La fe de Abimelech en estas alturas se va a comprobar si obedece o no obedece a Dios. La fe de nosotros se comprueba día tras día si se obedece o no se obedece a Dios. Simple. Aunque nosotros creamos que como estamos viviendo y como estemos viviendo y andando bien. El problema es que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso nuestra vida siempre debe estar comprobada o basada o examinada a lo que manda Dios, lo que manda la Escritura. La importancia de tener un buen conocimiento de esta verdad, un buen conocimiento del carácter de Dios. Porque si no hay un buen conocimiento del carácter de Dios, simplemente creemos que como estamos viviendo bien, ya se agrada a Dios, simplemente vengo a la iglesia, canto alabanzas, escucho la prédica y mi vida sigue siendo la misma de siempre. Todo dependía de la obediencia de Abimelech. Todo depende de la obediencia de cada uno de nosotros. Si es de Dios, la palabra de Dios oye. Y si oímos la palabra de Dios, pues obedecemos la palabra de Dios. Versículos 9 y 10. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? O sea, si vemos aquí, Dios no habla con Abraham. El que habla con Abraham, ¿quién es? Abimelech. Si ve, el relato es muy parecido con Génesis 12. En Génesis 12, Dios no habla con Abraham. Dios se dirige ¿a quién? Al faraón en Génesis 12. Y el que habla con Abraham, ¿quién es? El faraón. Aquí pasa exactamente lo mismo. Abraham recae, Dios no habla con Abraham, sino que se va directamente a Abimelech, toca el corazón de Abimelech, y el que habla con Abraham, ¿quién es? Abimelech. ¿Qué es lo interesante aquí? Que muchas veces los de afuera nos reprenden, y nos reprenden sabiamente, porque nuestra vida no está andando bien. ¿Cuál es la amonestación que aquí le hace Abimelech a Abraham? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has cometido este pecado tan grande? ¿Qué pensabas cuando hiciste esto?
Y Dios utiliza muchas veces a los impíos para reprensión nuestra. Aquí la reprensión no la hace Dios a Abraham. Aquí la reprensión la hace Abimelech a Abraham. Por su forma de vivir. Oiga, si eres profeta de Dios, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y muchas veces estas amonestaciones son necesarias para nuestras vidas. ¿Y por qué lo hacen los de afuera? La gran mayoría de veces. Porque los de afuera son los que más tiempo nos ve a nosotros, con los que más compartimos, con los que más interactuamos, con los que hacemos negocio, con los que hablamos, nos rodeamos. Aquí nos vemos jueves, domingo. Si se hace alguna actividad, el día que se haga alguna actividad. Bueno, con Jordan me veo más seguido. Pero con ustedes me veo más lejos. Con Linda me vi anoche. Pero lo interesante es esto, o sea, nosotros nos limitamos mucho porque nos vemos solamente aquí. Pero los de afuera, con los que laboramos, trabajamos, hablamos, conversamos, salimos, interactuamos, hacemos negocio, ellos nos están viendo ¿qué? Todo el tiempo. Y todo el tiempo nos está ¿qué? Analizando, observando, escuchando. Todo el tiempo. Y nosotros creemos que no. Es como todo el tiempo. Con los que estudiamos. Y nos llamamos cristianos. Más todavía. Porque todo el tiempo están buscando la forma en qué señalar al cristianismo. Y eso es un claro ejemplo, en algo tan sencillo. Abraham cae, y cae 2 veces, esta es la segunda vez que cae, con el mismo tema. Y es la segunda vez que un impío le hace una amonestación a Abraham, profeta de Dios. ¿Cómo estamos viviendo con los de afuera? ¿Estamos teniendo una vida cristiana? Nuestra vida cristiana no es solamente de jueves, domingo. En mi caso hasta sábado. La vida cristiana es una vida ¿cómo? Íntegra. Todo el tiempo. ¿Estamos viviendo agradando a Dios? ¿O estamos viviendo tratando de agradar al mundo? Y los domingos a Dios. Aquí Abraham quería salvarse su vida física. Pues estaba poniendo en peligro a su esposa, su matrimonio, su hijo, hasta su integridad también. Fuera un rey malo, ¿qué hace? Va y lo mata por mentiroso. Nosotros podemos decir, pero ¿yo qué pongo en juego? El nombre de Dios. El nombre de Dios. Por nosotros, o el nombre de Dios es bendecido, o por nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Sencillo. Y muchas veces es muy importante prestar atención a estas amonestaciones que nos hacen también ¿quiénes? Los de afuera. Abraham tenía que prestar atención a esta amonestación que le está haciendo Abimelech. Porque es mejor cuando nos hace la amonestación otro hombre, que nos hace ver la falla de otro hombre, porque de ahí no puede pasar a que nos lo haga la amonestación ¿quién? El mismo Dios. Porque no sabemos cómo la va a hacer. Puede ser suave o puede ser dura.
versículo, quedamos en el 10, versículo 11 al 13. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Aquí hay varias cositas por resaltar en estos versículos. Primera, la respuesta de Abraham. Y de entrada vemos que la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? Una respuesta que muchas veces tenemos nosotros. Y es culpar a los demás. ¿Por qué lo hizo? Porque pensé que no haya temor de Dios, dije no hay temor de Dios, de aquí me matarán. ¿A quién culpó? A los de la tierra de Gerar. O en este caso directamente a quién? A Ahimelech, que fue el que tomó a su mujer. Primero culpa a los demás. Cuando nosotros cometemos alguna falta y nos hace el llamado de atención, ¿cuál es el común denominador que cometemos nosotros? No, lo hice por esta o esta razón. Siempre excusarse, siempre echarle la culpa a otro, siempre es buscar cómo yo salir limpio, sabiendo que el error de quién fue, mío. ¿Qué hizo Abraham? La primera instancia, ustedes. No hay temor de Dios en su corazón, me van a matar, listo. O sea, él, en este caso, ¿qué viene haciendo? La víctima. Y es como una posición común o muy recurrente que tenemos todos nosotros los hombres. Que cuando cometemos la falta, muchas veces lo que queremos es culpar a los demás y yo salir limpio. En muchos casos, quedarme siendo la víctima en ciertas circunstancias. Pero vamos a ver qué pasa. Lo segundo es que Abraham argumenta con una media verdad, que termina siendo ¿qué? Una mentira. ¿Cuál es la media verdad? Está en el versículo 12. Ciertamente ella es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Pero ¿cuál es la verdad completa? La terminé tomando por mujer, o sea, era su mujer. Como tal, culpa a los demás, se defiende con una mentira, porque termina siendo una mentira. Y lo tercero, como lo más descarado en este capítulo que hace Abraham, es que culpa a Dios. Versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. O sea, al final la culpa también es de quién? De Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a esa posición? No es que si Dios no me hubiera puesto ese papayazo, yo hasta de pronto no hubiera caído. La culpa no es de Dios. El que comete pecado lo comete ¿por quién? Por su propia naturaleza, su propia condición pecadora. Mas no es culpa de Dios. Y lo más es que lo dice con un descaro a tal nivel que dice, vea, y para más, yo ya me había puesto de acuerdo con ella. Esto no es nuevo. Esto no fue cuando yo me fui para Egipto. Esto fue apenas arrancamos nuestro viaje como forasteros. O sea que también es cómplice ¿quién? ¿O le echó la culpa también a quién? A Sara. ¿A quién se parece este personaje? Desde Adán. Esta es una condición típica desde Adán. ¿Por qué pecaste? No, la mujer que tú me diste. Culpa a Dios, culpa a la mujer, él no fue. Y aquí es un caso igual. Y es un caso que se sigue viendo hasta el día de hoy. ¿Por qué le fue mal? No, porque el profesor me la tiene montada.
¿Por qué no rindieron el trabajo? No, porque es que mi compañero, mi jefe, sí. ¿Por qué no hizo el perro se comió las labores que tenía que llevar? Pobres perritos ya. Pero es el común denominador y eso debe que cambiar. O sea, estamos enfrentando un capítulo en el cual nos está azotando a nosotros mismos también. Porque nos estamos dando esa condición adámica que tenemos nosotros, pero que debe que cambiar en nosotros. Porque somos hijos de Dios. O sea, culpa a otro, se hace la víctima, dice una media verdad, o sea, una mentira, y termina culpando a Dios. Y todo esto planeado ¿desde cuándo? Desde el comienzo de su viaje. Desde el comienzo de su viaje. O sea, este plan ya Abraham lo tenía organizado ¿desde cuándo? Desde que arrancó de la tierra de su padre. Hermanos, algo que debemos que aprender es que los planes que nosotros hagamos, si no están conforme a la voluntad de Dios, despojémonos de ellos. Despojémonos de ellos. No les estoy diciendo que no hagan planes. Sí, yo soy uno de los que planeo todo, planifico todo. A veces la gente se aburre de mí porque yo les digo, es que si me necesitan, dígamelo con tiempo. Porque yo planeo hasta la risa. Pero el punto es que si esos planes no están conforme a lo que Dios establece, pues sencillamente, ¿qué hagamos con esos planes? Desechémoslo. Desechémoslo. Porque lo que va a hacer en nuestras vidas es acarrearnos, ¿qué? Pecado. Pecado. Y más pecado. A veces tenemos planes que nosotros decimos, pero lo he hecho durante toda mi vida. Abraham lo llevaba haciendo, ¿sabe cuánto tiempo hay desde que sale de la tierra de su padre hasta este momento? Hay un tiempo aproximado de más de 25 años. O sea, casi toda una vida. O sea, casi 25 años teniendo un plan y ejecutando un plan que iba en contra de los propósitos de Dios. Hasta que llegue a este punto. ¿Cuántas veces, o sea, es un dicho muy común, pero si yo lo he hecho toda mi vida y mire, aquí estoy, me va a estar bien? Sí, pero si está en contra de la voluntad de Dios, deséchelo. Deséchelo. Porque va a traer consecuencias negativas para tu vida. ¿Qué se puede esperar de Abimelech? O sea, Abimelech, ¿qué podría hacer? O sea, si fuera un rey, donde no hubiera escuchado la voz de Dios, ¿qué hubiera hecho Abimelech? Pongamos en la posición de Abimelech, un momento. Usted teniendo al culpable de la sentencia de su muerte enfrente. Y no solamente de su muerte, sino el acabose de todo su reino. Y que sea tan descarado de decirle, vea, es que yo lo hice, porque es que usted me podía haber matado. Pues a la final lo que yo dije no es tan mentiroso. Ella sí en verdad es mi media hermana, una media mentira. Y todo fue planeado desde el comienzo, o sea, ¿yo qué culpa tengo? Si nosotros tuviéramos ese poder en ese momento, fuéramos a Abimelech, ¿qué hubiéramos hecho? Si no hubiéramos escuchado la voz de Dios. Muy probablemente hubieran matado a Abraham. Se hubiera matado a Abraham. Como era la costumbre de la época. ¿Por qué? Porque se había burlado completamente del rey. Y otro argumento era forastero. Sencillo. No era de esa tierra. La sentencia que era muerte. Pero unos son los planes del hombre
y otros son los propósitos de Dios. Y Dios tenía el propósito de conservar la vida de Abraham, de conservar la integridad de Sara, para que naciera ¿quién? Isaac y todo el linaje de la promesa. Versículo 14 hasta el 16. Entonces Ahimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Ahimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Esa fue la respuesta de Ahimelech. ¿Cuál fue la respuesta? Una respuesta de obediencia a Dios. Sencilla. Dios teniendo cuidado de quién? De su hijo. De toda la descendencia. ¿Por qué razón? Porque no solamente le perdonó la vida, sino que vemos que le da a Abraham ovejas, vacas, siervos, siervas. O sea, le da más de lo que ya tenía. Lo vuelve aún más rico. Lo segundo es que no lo pone como forastero. O sea, ya no es un don nadie en la tierra de Gerar, sino que ya es un ciudadano de la tierra de Gerar. ¿Por qué razón? Le dice: ya, está mi tierra, ubíquese donde quiera. Y será ciudadano de acá. No le va a pasar nada, nadie se va a meter con usted. Y para vindicar a Sara el daño que había hecho, ¿qué hace? Le da 1000 monedas de plata. Ese 1000 monedas de plata es el pago de la dote para 20 mujeres de la época. O sea, a Sara la vindicó 20 veces más de lo normal. De esa manera no era para Abraham, esa plata era para Sara, para resarcir el daño que había hecho. O sea, no solamente escuchó la voz de Dios al devolver la mujer, porque Dios, ¿qué le había dicho a Ahimelech? Devuelva a Sara, ya. No le había dicho de dote, no le había dicho de cosas, no, nada, devuélvala. Y el profeta lo hará por ti y serás sano. Y no morirás, ni tú ni toda tu tierra. Pero vemos que cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, no solamente se limita a hacer estrictamente lo necesario, sino que hace más de lo que es. Y en este caso dio mucho más de lo que Dios había mandado. ¿Cómo se sabe cuando un corazón ha temido a Dios? Por esta respuesta. Porque es obediente. Simple. Es obediente. Y da más de sus fuerzas. Mucho más. Vemos esa restitución de Ahimelech, que Abraham no se la merecía, pero Dios tocó el corazón de Ahimelech. Versículos 17 y 18. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Ahimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Ahimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Cómo venía la muerte para toda la tierra de Gerar? Sencillo, no tener hijos. Muy fácil. Una sociedad que no pueda tener hijos o que no tenga hijos, pues está condenada ¿a qué? A desaparecer. A desaparecer. La sentencia de muerte estaba para él directamente, pero también estaba sentenciada a toda la tierra de Gerar. Y la forma en que Dios había puesto era de la forma de dejar estéril a todas las mujeres. Muchos dicen que es la misma forma con la condición que estaba Sara, ¿no? Estéril. Otros dicen que fue voluntad de Dios,
simplemente no hubo ningún propósito con Sara. Lo que vemos aquí es Dios actuando a favor de sus escogidos. Podemos llevarnos eso. Dios actuando a favor de sus escogidos. Tocó el corazón de Abimelech y no permitió que Sara fuera manchada y el linaje fuera manchado. No permitió. Sino que vemos algo interesante en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de quién? De Abraham. Ahí está. Dios resguardó a Sara, Dios guardó a Abraham, todo para que se cumpliese este momento y esta promesa. El Salvador. Todo fue ordenado, planeado, guardado por Dios, su plan eterno de redención, que hubo consecuencias y que podía haber habido consecuencias negativas por la desobediencia de Abraham, sí, pero Dios guardó todo para que se cumpliese este plan de redención. Y gracias solamente a Dios es que podemos decir hijo de Abraham. Y esta es una razón más para decir, mira, la salvación no está en manos de ninguno de los hombres. La salvación estuviera en manos de los hombres, ¿qué hubiera pasado? Abraham hubiera muerto. No en ese momento, sino 24 años atrás, que fue la primera burla que hizo con Faraón. Sara muy probablemente hubiera estado con Faraón, con Abimelech. La promesa, el hijo de la promesa no hubiera llegado. O sea, muchas cosas por la falla del hombre. Nosotros no tenemos el control de nada. De nada. Y de la salvación menos. Y del plan de redención menos. Vemos que si fuese por el hombre, ninguno de nosotros estuviera acá. Ninguno. Si fuera por nosotros, no estuviéramos acá. Bien dice el apóstol Pablo: Señor, todo es por ti, en ti y para ti. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Podemos decir con confianza, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, solamente porque Dios guardó su plan de redención. Solamente porque Dios guardó a Abraham, a Sara y a todo su linaje. Solamente porque Dios nos guarda a nosotros es que podemos decir hijo de Jesucristo. Solamente por eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una buena pregunta. Voy a tomar un pasaje de nuestro hermano Alonso, Hechos. Hechos capítulo 3. Yo creo que a toda la iglesia se lo sabe, pero vayamos allá. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué hacer nosotros? Aquí está la respuesta. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que debemos que hacer nosotros. ¿Qué? Arrepentirnos y convertirnos. O sea, vivir obedeciendo a lo que Dios manda. Para que sean borrados todos nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.